Tengo un tablero de nogal negro sobre mi banco de trabajo, una pieza que me costó 60 euros y varias horas de selección cuidadosa en el aserradero. La superficie tiene ese rastro sutil de la sierra de cinta y el olor acre y profundo que solo el nogal desprende cuando el aire del taller está lo bastante tranquilo. Necesito encontrar el centro exacto para marcar una mortaja. Cojo el metro y leo la cifra. 7 pulgadas y 13/16. Para la mayoría de los carpinteros modernos, este es el momento en que el trabajo se detiene y comienza el cálculo mental. 7 dividido por 2 son 3,5. 13/16 divididos por 2 son 13/32. Sumar eso significa buscar la marca de 3 pulgadas y 29/32 en una cinta métrica metálica, bajo la luz fluorescente del techo que parpadea y con el polvillo de madera flotando en el ambiente, empañando mis gafas. Es un proceso diseñado para el error. Un pequeño movimiento del pulgar, una sombra mal interpretada en la escala del metro, y la marca estará desplazada un 32avo. En un ensamble de precisión, ese error no se suma, se multiplica. El resultado es una unión que no cierra, una madera cara desperdiciada y una tarde de frustración que termina con el tablero en el montón de la leña. Durante años, yo mismo caí en esa trampa. Tenía un cajón lleno de herramientas de medición que prometían una precisión quirúrgica. Buscadores de centros digitales con pantallas de cristal líquido, reglas de acero inoxidable grabadas con láser y calibradores que costaban más que mi primera sierra de mesa. Los usaba convencido de que la tecnología podía compensar la falibilidad de mis ojos. Pero siempre había algo que fallaba. Una batería agotada en el momento crítico, una pantalla que se volvía ilegible por el frío o un sensor que necesitaba calibración constante. Me vendieron la idea de que la precisión era algo que se compraba en una caja de cartón con un sello de garantía. Y me lo creí. Me lo creí hasta que un viejo ebanista, cuyas manos tenían más cicatrices que madera tiene nudos, me vio pelear con una calculadora y un tablero de arce. Se acercó, dejó su gubia a un lado y me mostró algo tan simple que me sentí estúpido por no haberlo visto antes. No usó una calculadora, no usó un láser, no gastó un solo céntimo en una tienda de herramientas. Usó una regla de madera desgastada y un principio que un hombre llamado Euclides puso por escrito hace 2300 años. Lo que aquel viejo me enseñó es lo que hoy conocemos como el truco de la diagonal. Es una técnica tan elemental que un niño podría aprenderla en 30 segundos y no volver a equivocarse en toda su vida. Sin embargo, hemos dejado de usarla. No porque haya fallado, ni porque haya aparecido algo mejor. Dejamos de usarla porque un carpintero que puede encontrar el centro perfecto con nada más que una regla colocada en ángulo, es un cliente que no necesita comprar un buscador de centros digital de 60 euros, ni una cinta métrica de edición especial, ni una plantilla de centrado mecanizada en aluminio. Ese conocimiento, esa independencia técnica, resultó ser extremadamente inconveniente para una industria de herramientas de medición que mueve 4.000 millones de dólares al año. Esta es la historia de la técnica de precisión más antigua de la carpintería y de la maquinaria económica que intentó enterrarla bajo montañas de plástico y circuitos impresos. La historia no comienza en un laboratorio de desarrollo de herramientas en Alemania o Estados Unidos, sino en los archivos de Alejandría, en Egipto, alrededor del año 300 a.C. Allí, un matemático griego llamado Euclides compiló una obra titulada Los Elementos. 13 libros, 465 proposiciones. Se convertiría en el texto matemático más impreso de la historia humana, superado únicamente por la Biblia. En el libro sexto, Euclides detalla el principio de los triángulos semejantes. El concepto es engañosamente sencillo. Cuando una línea cruza dos bordes paralelos en ángulo, las proporciones a lo largo de esa diagonal se preservan perfectamente. Si cortas la medida diagonal a la mitad, habrás encontrado el punto medio exacto entre esos dos bordes. Sin aritmética, sin fracciones complejas, sin errores de redondeo. Geometría pura.
Pero Euclides no estaba inventando nada nuevo, simplemente estaba codificando lo que los constructores de su tiempo ya daban por sentado. Los agrimensores romanos utilizaron la proporción diagonal para trazar calzadas, acueductos y los cimientos de templos en un imperio que abarcaba 3 continentes. Los agrimensores, los medidores de tierras profesionales de Roma, no llevaban calculadoras de bolsillo, sino varas calibradas y cuerdas que tensaban en ángulos precisos a través de parcelas irregulares para dividir la tierra sin necesidad de computación. Esta técnica no era una teoría académica para filósofos, era una herramienta de grado de construcción, práctica y robusta. Los ingenieros romanos la usaron para centrar las columnas del Panteón y para alinear las piedras clave de puentes de arco que, 2 milenios después, siguen soportando el tráfico pesado en toda Europa. El Pont du Gard, en el sur de Francia, construido alrededor del año 19 a.C., se extiende 270 metros sobre el río Gardón. Sus piedras fueron cortadas y centradas utilizando proporción geométrica. Ni decimales, ni fracciones, ni cintas métricas metálicas. Y ahí sigue la estructura, desafiando al tiempo porque sus cimientos y su geometría no dependen de una batería de litio, sino de una verdad universal que no cambia. Este conocimiento no permaneció estancado en los rollos de papiro de la Biblioteca de Alejandría. Tras la caída de los grandes imperios antiguos, el principio de la proporción diagonal migró hacia el norte, refugiándose en las manos de quienes levantaron las estructuras más imponentes de la Europa medieval, los gremios de constructores de catedrales. Estos hombres no eran matemáticos de academia, eran artesanos que entendían el mundo a través del tacto, el peso y la vista. Para ellos, la geometría no era una serie de abstracciones, sino un lenguaje vivo que permitía que piedras de varias toneladas se mantuvieran en equilibrio a 60 metros de altura. He tenido la oportunidad de examinar de cerca las vigas de roble en armaduras de techos que datan del siglo XII. Cuando pasas la mano por esas superficies, todavía puedes sentir las marcas del hacha de desbaste y las finas líneas grabadas con un punzón que servían de guía. No hay marcas de lápiz, no hay restos de tinta, y desde luego no hay errores de cálculo. Aquellos maestros operaban bajo un sistema de transmisión de conocimiento que hoy llamaríamos secreto, pero que en realidad era simplemente una educación basada en la observación directa y la repetición. El saber pasaba de la boca del maestro al oído del aprendiz, y de ahí a la memoria de los músculos. El centrado diagonal era una de esas verdades fundamentales, un pilar sobre el cual se construía todo lo demás. Una prueba irrefutable de esto sobrevive hoy en la Bibliothèque Nationale de France, en París. Se trata del portafolio de Villard de Honnecourt, un maestro de obra del siglo XIII. Al hojear las reproducciones de su cuaderno, uno no encuentra tablas de logaritmos ni complicadas ecuaciones aritméticas. Lo que ves son dibujos técnicos de arbotantes, máquinas de elevación y, de manera crucial, construcciones geométricas para dividir y centrar formas irregulares. En sus bocetos, el uso de la regla angulada y la proporción de triángulos semejantes aparece no como una curiosidad intelectual, sino como una tarea de rutina. Era lo que hacían los martes por la mañana para preparar un sillar de piedra o una viga maestra. Aquellos hombres sabían que el número es traicionero, pero la forma es absoluta. La filosofía que sostenía todo este sistema era la de la proporción sobre la medición. En el taller medieval, y más tarde en los talleres de los maestros ebanistas del siglo XVIII, como André Jacob Roubaud, la precisión no dependía de una unidad de medida estándar. El pie o la pulgada de una región podían variar respecto a los de la región vecina, pero la mitad de un tablero siempre es la mitad, sin importar si lo mides en centímetros o en el ancho de un pulgar. Esta independencia de las unidades externas era lo que les daba su poder. Un maestro podía llegar a una obra en un país extranjero, fabricar su propia vara de medir, basándose en una dimensión de la estructura, y a partir de ahí, derivar todas las proporciones necesarias usando solo geometría. He visto este mismo principio en acción en los talleres de restauración más respetados de Europa.
Recuerdo a un viejo carpintero en los Pirineos que trabajaba en la recuperación de un lagar de viga del siglo XVII. Tenía que encajar una nueva pieza de olmo en una estructura que había cedido por el tiempo. El tablero era irregular, con los bordes que no eran perfectamente paralelos y una cara alabeada. Cualquier medidor moderno se habría vuelto loco intentando encontrar los puntos de referencia con un nivel láser y una cinta métrica. El viejo simplemente apoyó una vara de madera en diagonal, marcó un punto con su uña y dijo: «Aquí está el peso». Y tenía razón. El centro geométrico coincidía con el centro de gravedad de la pieza. La ruptura con esta tradición no ocurrió porque los métodos fueran deficientes, sino por un cambio profundo en nuestra relación con la producción. Con la llegada de la revolución industrial y la producción en masa, la precisión se desplazó del individuo a la máquina. Se nos convenció de que, para que dos piezas encajaran, ambas debían medirse con el mismo estándar externo vendido por una corporación. Fue entonces cuando el conocimiento empezó a ser sustituido por el producto. El aprendiz ya no aprendía a ver la proporción, aprendía a leer un dial. El secreto del gremio se perdió porque no se podía empaquetar en una caja ni vender en una ferretería. Hoy vivimos en la era de la dependencia. Si tu medidor digital se queda sin batería, tu trabajo se detiene. Si pierdes tu regla de precisión, no sabes dónde está el centro de tu propia madera. Hemos intercambiado nuestra soberanía como artesanos por la comodidad de un dispositivo que parpadea. Pero las catedrales siguen ahí, y los puentes romanos siguen soportando camiones, no porque sus constructores compraran las mejores herramientas, sino porque poseían el mejor conocimiento. Entender la diagonal no es solo aprender un truco de taller, es recuperar un fragmento de esa soberanía perdida y entender que la herramienta más precisa que jamás tendremos está en nuestra mente, no en el catálogo de un fabricante. Para entender por qué el método diagonal es superior, debemos dejar de ver el tablero como una cifra en una cinta métrica y empezar a verlo como una entidad geométrica. Imagina que tienes sobre el banco una pieza de arce de 7 pulgadas y 13/16 de ancho. Es una medida incómoda, una que invita al error. El método moderno te dicta que busques la mitad. Matemáticamente, eso es 271,613 igual a 33,209. Bajo la luz del taller, intentar ubicar 3 pulgadas y 29/32 es un ejercicio de fe. La punta del lápiz es más gruesa que la propia marca en la regla. Si fallas por el grosor de un cabello, tu unión fallará. Aquí es donde entra el truco de la diagonal, o lo que los antiguos llamaban el principio de los triángulos semejantes. El truco de la diagonal, el centrado por proporción. Esta es la técnica que ha centrado pilares en templos y paneles en muebles de museo. No necesitas calcular nada. Tomas cualquier regla o cinta métrica y la colocas en ángulo a través de la cara del tablero. El único requisito es que el cero descanse exactamente en un borde y que un número fácilmente divisible, como el 8 o el 10, caiga exactamente en el borde opuesto. Si has elegido el 8, haz una marca en el 4. Si has elegido el 10, hazla en el 5. Ese punto es el centro matemático exacto. No importa si el tablero mide 7 pulgadas o 6,5. Al inclinar la regla, has creado una hipotenusa cuya proyección sobre la base sigue una proporción lineal perfecta. La geometría de Euclides nos dice que, en dos triángulos semejantes, la proporción entre sus lados se mantiene constante. BA igual BA, donde A es la medida diagonal total, B es el ancho del tablero, A es la mitad de la diagonal y B es la mitad del ancho que buscamos. Al elegir un número como el 8, has eliminado la fracción del proceso mental. He realizado esta prueba cientos de veces. He tomado calibres digitales para verificar la marca hecha con este método contra la marca calculada con aritmética. La diagonal gana siempre. ¿Por qué? Porque elimina el factor del redondeo visual. No tienes que decidir si la marca está un poco a la izquierda o a la derecha de una línea de escala diminuta. Simplemente marcas un número entero y claro.
2. La división de segmentos múltiples. A menudo, el problema no es encontrar el centro, sino dividir un tablero en 3, 4 o 5 partes iguales, por ejemplo, para colocar los listones de una celosía o los soportes de unas estanterías. Si intentas hacer esto con una calculadora en un tablero de 11 pulgadas y 3 octavos, terminarás con decimales infinitos que ninguna regla puede representar. El método tradicional escala la diagonal. Si necesitas 3 divisiones, inclina la regla hasta que el 0 esté en un borde y el 12 en el otro. Marca en el 4 y en el 8. Ya tienes 3 espacios perfectamente iguales. No has tenido que dividir 11 y 3 octavos por 3. Has dejado que la pendiente de la regla haga el trabajo sucio. Recuerdo una vez, trabajando en un juego de cajones para una cómoda de estilo federal. Tenía que situar los tiradores exactamente a 1/3 de la distancia desde cada extremo. El aire estaba cargado de humedad, la madera de cerezo estaba algo rebelde y mi mente estaba cansada. Empecé a usar la calculadora, tropecé con los números y estuve a punto de perforar en el lugar equivocado. Me detuve, respiré el olor del acerrín fresco y recordé la regla inclinada. En 10 segundos, las marcas estaban puestas. La sensación de alivio cuando ves que las proporciones encajan a la vista es algo que ninguna pantalla de cristal líquido puede darte. 3. El grámil descentrado, el marcador de la independencia. Si la diagonal es la reina de las superficies anchas, el grámil descentrado es el rey de los cantos y las piezas estrechas. Este es un dispositivo que puedes fabricar con restos de madera en 10 minutos y que te servirá durante 20 años. Se basa en el mismo principio mecánico de la simetría. Consiste en un bloque de madera con 3 agujeros en línea recta. En los 2 agujeros exteriores se insertan 2 clavijas, o espigas, de madera dura. Y en el agujero central, exactamente a la misma distancia de ambos, se coloca un lápiz o una punta de trazar. El mecanismo. Cuando giras el bloque para que las 2 clavijas exteriores aprieten los bordes de cualquier tabla, el lápiz queda bloqueado en el centro geométrico. La ventaja: al grámil no le importa si la tabla mide 18 milímetros o 22. No le importa si el grosor varía a lo largo de la pieza, algo común en madera cepillada a mano. Al deslizar el grámil, el lápiz escribe una línea de centro perfecta y continua. He visto catálogos de herramientas de alta gama que venden versiones de este grámil mecanizadas en aluminio de grado aeroespacial, con rodamientos de bolas y acabados anodizados por 50 euros. Es una ofensa al oficio. Un trozo de haya, 2 trozos de varilla de 6 milímetros y un lápiz gastado hacen el mismo trabajo con la misma precisión. La diferencia es que el grámil de madera lo haces tú, y al hacerlo, entiendes por qué funciona. Los Shakers, conocidos por su eficiencia y la limpieza de sus diseños, tenían uno de estos en cada banco de trabajo. No perdían el tiempo con escalas graduadas cuando la propia madera podía dictar su centro. 4. El marcado por simetría, el método del doble trazo. A veces, la herramienta más precisa es el error mismo, si sabes cómo usarlo. Cuando necesito encontrar el centro del canto de una tabla para un ensamblaje de galleta o de espiga, utilizo el marcado por simetría. Ajusto mi grámil común, el de una sola punta, a lo que parece ser el centro. Hago una pequeña marca desde una cara de la madera. Luego, sin cambiar el ajuste, giro el grámil y hago otra marca desde la cara opuesta. Si las 2 marcas coinciden, he encontrado el centro. Si hay una pequeña diferencia, el centro exacto está justo en medio de esas 2 marcas. Es una técnica de autocalibración. El ojo humano es extraordinariamente bueno para detectar el centro entre 2 líneas cercanas, mucho mejor que para juzgar una posición absoluta en el vacío. Este método se llama marcado testigo y es la base de la precisión en la ebanistería fina. No dependes de que tu herramienta esté perfectamente ajustada. Dejas que la pieza te diga cuánto le falta para estar en su sitio. La realidad del taller frente al marketing. El Laboratorio de Productos Forestales de los Estados Unidos realizó un estudio sobre el error humano en la medición manual. Sus hallazgos confirmaron que el proceso de
Medir, calcular, marcar, introduce una desviación acumulada de entre un 32avo y un 16avo de pulgada en condiciones normales de taller. Parece poco, hasta que intentas encajar una espiga en una mortaja. Un 16avo es la diferencia entre una unión sólida como una roca y una que se tambalea y requiere pegamento en exceso para rellenar huecos. El método diagonal y el gramil descentrado reducen ese error a prácticamente cero. No hay interpretación de escala, no hay error de paralaje al mirar el metro desde un ángulo, y no hay fallos de cálculo. He pasado décadas trabajando la madera. He visto cómo las modas vienen y van. He visto a carpinteros jóvenes gastar fortunas en calibres digitales que se rompen al caer al suelo. Yo mismo tuve uno que, con el frío del invierno, empezó a dar lecturas erráticas porque la batería de botón perdía voltaje. Un 32avo de error aquí, un 64avo allá, y de repente tu proyecto de 1.000 euros es un rompecabezas que no encaja. Volver a la diagonal es volver a la seguridad. Cuando apoyo mi vieja regla de acero sobre un tablero de nogal y busco el número 8 en el ángulo, siento una conexión con los maestros que me precedieron. Es una sensación física de competencia. Mis manos no están solo siguiendo las instrucciones de un aparato electrónico, están ejecutando una ley universal. Es la diferencia entre ser un operador de herramientas y ser un artesano. La geometría de Euclides no necesita actualizaciones de software, no necesita pilas y no intenta venderte un accesorio el mes que viene. Simplemente funciona, hoy igual que hace 2000 años. Al final del día, cuando el sol empieza a bajar y las sombras de las herramientas se alargan sobre las paredes del taller, me gusta limpiar el banco y reflexionar sobre lo que realmente significa ser un artesano. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que pasé casi una década cometiendo los mismos errores sistemáticos, convencido de que estaba progresando solo porque compraba herramientas más caras. Reconocer esos patrones de pensamiento erróneo fue más difícil que aprender a afilar un formón, pero fue lo que finalmente me dio la libertad. El primer patrón que tuve que desaprender fue la obsesión por el número absoluto. Durante años, si un plano decía que una pieza debía medir 200 milímetros, yo luchaba hasta que mi calibre digital marcaba 200.00. Pero la madera no entiende de ceros absolutos. La madera respira, se hincha en invierno y se contrae en verano. Los maestros antiguos no buscaban un número, buscaban un ajuste. Aprendí que es mucho más preciso usar la propia pieza de madera como referencia que cualquier regla. Si necesitas que una tabla encaje entre otras dos, no midas el hueco y luego la tabla. Coloca la tabla sobre el hueco y marca directamente. Ese pequeño cambio elimina 3 fuentes posibles de error de medición y cálculo de un plumazo. Otro error común es lo que yo llamo la falacia del refuerzo. Recuerdo un proyecto de mis inicios, una mesa de comedor donde las uniones no me inspiraban confianza porque no habían quedado perfectamente centradas. Mi solución fue añadir un segundo y hasta un tercer tornillo, pensando que más metal significaba más fuerza. Lo único que conseguí fue debilitar la fibra de la madera y crear puntos de tensión que terminaron rajando el sobre de la mesa 2 años después. La tradición nos enseña que una unión bien diseñada, basada en una geometría correcta que aprovecha la superficie de contacto para la cola, es órdenes de magnitud más resistente que cualquier herraje moderno. El problema no era la falta de tornillos, era que mi centro estaba desplazado 3 milímetros y la carga no se distribuía uniformemente. El tercer patrón es la delegación de la responsabilidad en el fabricante. Compramos una escuadra y asumimos que está a 90 grados porque venía en un blister sellado. Compramos una cinta métrica y asumimos que su gancho metálico está perfectamente calibrado. He comprobado escuadras de marcas prestigiosas que venían con un error de medio grado de fábrica. Si confías ciegamente en el objeto, dejas de confiar en tus sentidos. Un maestro sabe comprobar su propia escuadra trazando una línea, girando la herramienta y viendo si la línea coincide. Ese acto de verificación personal es lo que nos separa del operario que solo consume productos.
Y finalmente está el miedo a la marca física. Muchos carpinteros modernos solo usan lápices de grafito grueso porque tienen miedo de dejar una huella permanente en la madera. Pero un lápiz tiene un grosor de casi 1 milímetro. Si cortas por el lado equivocado de la línea, ya estás fuera de tolerancia. El uso del punzón o el cuchillo de marcar, como se hacía en los gremios europeos, crea una V física en la madera que guía la punta de tu sierra o tu formón. No es solo una guía visual, es una guía mecánica. Los maestros antiguos no veían el centro, lo sentían con la punta de su herramienta. Antes de terminar, quiero compartir con vosotros un pequeño truco que no encontraréis en los manuales modernos. Algo que espié hace años en el taller de un viejo luthier en Cremona y que cambió mi forma de trabajar con formas circulares. Si alguna vez necesitas encontrar el centro exacto de un círculo, quizás para una mesa redonda o el rosetón de una guitarra, y no tienes un buscador de centros, solo necesitas una escuadra de carpintero. Coloca el ángulo interior de la escuadra tocando cualquier punto de la circunferencia. Marca los 2 puntos donde los brazos de la escuadra cruzan el borde del círculo. Traza una línea entre esos 2 puntos. Esa línea es un diámetro exacto. Repite el proceso desde otro punto, y donde las 2 líneas se crucen, ahí tienes el centro matemático perfecto. Es el teorema de Tales, escrito hace 26 siglos, funcionando en tu taller por 0 euros. Todo este conocimiento, desde la diagonal de Euclides hasta el centrado por simetría, ha sido sistemáticamente apartado de los libros de texto modernos. No porque sea obsoleto, sino porque es demasiado eficiente para ser rentable. Una industria que factura miles de millones no puede permitir que sepas que el mejor instrumento de precisión es un trozo de madera con 2 clavijas y un lápiz que tú mismo puedes fabricar. El sistema prefiere que seas un comprador de soluciones en lugar de un solucionador de problemas. Pero el conocimiento tiene una forma curiosa de sobrevivir. Sobrevive en cada catedral que sigue en pie, en cada mueble shaker que no se tambalea y en cada artesano que decide que sus manos valen más que su tarjeta de crédito. He dedicado los últimos años de mi vida a rescatar estas técnicas de los archivos olvidados y de las memorias de los últimos grandes maestros que quedan. He reunido las 100 mejores en un libro que he titulado El taller olvidado, 100 habilidades perdidas de carpintería que las corporaciones intentaron borrar. Son 171 páginas de sabiduría pura, sin relleno publicitario, diseñadas para que nunca más vuelvas a depender de una herramienta que necesite baterías. Podéis encontrarlo escaneando el código QR que veis ahora mismo en pantalla o utilizando el primer enlace que he dejado en la descripción de este video. Si valoras este tipo de investigación y quieres que sigamos recuperando lo que otros quieren que olvides, suscríbete a Heritage Woodcraft y activa la campana de notificaciones. Cada vez que compartes estos videos, estás ayudando a preservar una herencia técnica que estuvo a punto de desaparecer. El próximo archivo ya está sobre mi mesa y lo abriremos muy pronto. Gracias por acompañarme una noche más en el taller. Guardad bien vuestras herramientas y recordad, la precisión no se compra, se cultiva.